limpieza. Capítulo 22. Ron sacudió a Harry con una amplia sonrisa en su rostro. Genial, Harry, de esta manera podemos tener algún tipo de seguridad contra cualquier amenaza que Dobby haya mencionado. Su júbilo fue reflejado por su amigo, quien asintió en silencio. Grité en su dirección cuando escuché su intercambio. ¿Amenaza? ¿Qué amenaza? Al instante, las crípticas palabras que Tom me había susurrado al oído hace tantas semanas explotaron, ocupando instantáneamente todo el espacio en el frente de mi mente. Por favor, déjame equivocarme. Por favor. Harry se volvió hacia mí. Un elfo doméstico llamado Dobby vino a visitarme durante las vacaciones de verano. Su rostro mostraba una expresión miserable mientras parecía recordar malos recuerdos. Al notar mi expresión confusa, Ron intervino con una expresión de déjame decirte. El tío de Harry estaba organizando una especie de reunión, una cena, para cerrar un trato, corrigió Harry con una expresión sombría. Claro, una cena, cierto. Cuando Harry estaba en su habitación, Dobby le estaba contando a Harry sobre algún tipo de amenaza y cómo debía tener cuidado. El rostro de Ron comenzó a oscurecerse mientras escupía la siguiente frase. Dijo que Harry debería permanecer cerca de Tom para protegerse. Sentí mi propio rostro temblar en señal de protesta mientras contenía la risa. Pude ver cuánto esfuerzo le tomó a Ron decir esas palabras. También observé a Harry, quien una vez más estaba apretando sus rodillas con más fuerza que antes. Como si la mera mención de buscar ayuda de Tom fuera una especie de pecado capital. No es de extrañar que haya acudido a mí en busca de ayuda. Que le dijeran que permaneciera cerca de Tom para protegerse debe haber sido un duro golpe para su ego. El rostro de Ron se relajó considerablemente mientras superaba el obstáculo visiblemente tortuoso de mencionar a Tom, pero entonces Dobby comenzó a comportarse mal cuando Harry dijo que no quería depender de Tom. Dobby le dio a Harry un ultimátum, o se quedaba cerca de Tom, o no dejó que Harry fuera a Hogwarts. Lamentablemente, Harry se tomó demasiado tiempo e hizo un desastre en la cena, lo que provocó que los Dursley lo encerraran en su habitación. Me volví hacia Harry, que estaba rojo de vergüenza. Sintiendo mi mirada sobre él, se estremeció. ¿Qué se suponía que debía hacer? No pertenezco allí, pertenezco aquí en el mundo mágico con mis amigos, mis únicos amigos. Sus palabras se volvieron más suaves, reemplazando sus intentos inicialmente fervientes de explicarse. Mientras asimilaba en silencio sus palabras, Padma intervino con una sonrisa curiosa. ¿Y cuál es esta amenaza de la que habló Dobby exactamente? Seamus, Dean y Parvati también quedaron intrigados al escuchar su respuesta. Sobre todo yo, que seguía escuchando la voz de Tom resonando en mi cabeza con cada vez más fuerza. Harry sacudió la cabeza. Nunca me lo dijo, no, era más como si no quisiera decírmelo o tenía miedo de las consecuencias de decírmelo. Siguió golpeándose, castigándose a sí mismo mientras continuaba hablando. Antes podría conseguir más, nos interrumpió tío Vernon. Solté el aliento con un poco de decepción. Pensé que podría haber obtenido algunas respuestas, pero por lo que parece, esperaba demasiado. Pero este Dobby, cuando descubra que Tom no está en la escuela, podría regresar. Cuando lo haga, puedo pedirle más detalles. Ahora que Tom no está aquí, este Dobby no volvería a buscarte, Harry. ¿Para evitar que te quedes en Hogwarts?, preguntó Padma, coincidiendo con mis pensamientos. Harry hizo una mueca al pensarlo. Espero poder llegar a Hogwarts antes de que eso suceda. Una vez que esté allí, estaré bien, ¿verdad?, dijo, casi hablando solo. Ese debería ser el caso. Pero esta también puede ser una oportunidad para reunirnos con él nuevamente y obtener la información que necesitamos sobre esta amenaza, ¿verdad?, agregué, dando voz a mis pensamientos. Harry tenía un brillo extraño en sus ojos, uno que solo había visto una vez antes, justo antes de correr tras Quirrell. Ya sabía que iba a pasar un largo año con esta pareja entrometida. Cualquiera que sea el caso, voy a necesitar tu ayuda, Hermione, dijo Harry solemnemente. Harry. Ron exclamó en protesta, luciendo una expresión poco dispuesta. Este último se volvió hacia él. Habríamos muerto si no fuera por ella y Tom. No lo olvides, la única razón por la que pasamos la última prueba fue por su intelecto. Su ayuda es imperativa. Ron parecía descontento. Cuando se volvió hacia mí, le mostré una sonrisa engreída que hizo que su rostro se volviera negro. No puede ser tan malo esta vez, ¿verdad? Harry negó con la cabeza. ¿Y si resulta ser Voldemort? Harry. Ron y Seamus gritaron al mismo tiempo. ¿Cuántas veces te he dicho que no digas directamente el nombre de quien tú sabes? Ron lo reprendió. Una expresión de miedo extremo era evidente en su rostro. Mientras miraba a mi alrededor, vi expresiones similares en los rostros de todos.
Entonces recordé la actitud relajada de Tom cuando pronunció ese mismo nombre mientras la entrenaba. Lo siento, lo olvidé. Pero entiendes mi razonamiento, ¿verdad? Ron estaba callado esta vez, aparentemente no dispuesto a gastar tanto esfuerzo. Seamus le dio un ligero puñetazo en el brazo. ¿A qué se debe tanto alboroto? ¿No va a estar Hermione entrenando a Harry? Si Tom pudo volverse tan fuerte en un año, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Demonios, incluso yo tengo un poco de curiosidad por probarlo. ¿Qué dices, Hermione? Supongo que las actividades extracurriculares no estarían de más. Si me permites, me apunto, intervino Dean. Maldita sea, parece bastante emocionante. Estoy dentro. Padma dijo con una amplia sonrisa emocionada. Espera ahora. Exclamé exasperadamente mientras observaba a todos invitarse a entrar. Sin embargo, nadie prestó atención a mis palabras. Como si fuera un fantasma. Oye, hermana, únete a nosotros, dijo Padma mientras tiraba de los extremos del libro que Parvati estaba leyendo pacíficamente, lo que provocó que esta última frunciera ligeramente el ceño. Levantó la vista de su libro y escaneó los rostros de todos los presentes antes de detenerse hacia mí. Tengo mucha curiosidad acerca de Tom. Ya que fuiste entrenado por él, estoy interesado en experimentar lo mismo. Supongo que puedo sacar algo de tiempo. ¡Hurra! Padma gritó mientras agitaba sus puños en el aire. No pude evitar que mi frente se moviera ligeramente ante sus palabras. ¿Interesado? ¿Qué te interesaba exactamente? Miré a todos los que me rodeaban, quienes me miraban expectantes. Suspiré amargamente, bien lo que sea. ¿Extraño mi vida pacífica? Ahora lo que quiero saber es, dijo Padma, girando su rostro hacia Harry, llamando repentinamente la atención de todos, ¿cómo pudiste escapar de tu habitación cerrada? Quiero decir, estás aquí en persona, pero estabas aquí. Encerrado dentro, ¿verdad? ¿Usaste magia? No, serías juzgado y enviado a Azkaban si ese fuera el caso. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Sus palabras despertaron la curiosidad de todos. Sin embargo, el propio Harry se estremeció ante las palabras Azkaban, dando la impresión de que al menos debía haber pensado en usar magia, tentado por la rápida y fácil solución que proporcionaba. Pero sacudió la cabeza poco después. Tuve ayuda, respondió antes de girarse hacia Ron. Me sorprendió que la normalmente torpe e inútil pelirroja pudiera ser de ayuda. Ron asintió. Me preocupé cuando Harry no respondió a mis cartas y vino a rescatarlo de los Dursley. Fred, George y yo nos subimos al auto volador de nuestro padre y acudimos en su ayuda. Vaya. Salté a el auto de nuestro papá, dices. Un par de voces resonaron cuando la puerta corrediza se abrió de golpe. Dos cabezas de cabello rojo flotaban desde el costado del marco de la puerta, mirando de reojo hacia nuestra habitación. Tenían sonrisas amplias y descaradas, sus dientes blancos y brillantes como diamantes colgando de candelabros. Sus largos dedos se curvaron alrededor de la puerta como ganchos. Ron instantáneamente palideció al verlos, como si se enfrentara a su enemigo mortal, o en este caso, a dos de ellos. No deberías. Mentira, querido hermanito, dijeron los dos, terminando las frases del otro. Parece ser su truco. Tuve una impresión de ellos, Fred y George Weasley, los contrabandistas de dulces como los llamé. Harry frunció el ceño ante sus palabras y miró a su amigo. Ron, dijiste que tu papá te prestó el auto. Sus palabras se apagaron ante la repentina comprensión. A estas alturas, todos ya habían entendido lo que había sucedido, comenzando a reírse a un lado mientras contemplaban lo que estaba sucediendo, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Ron estaba sonrojado mientras miraba a su amigo. Bueno, yo no diría prestado, más bien robado. Su rostro se arrugó lastimosamente como si se estuviera preparando para ser golpeado. Harry suspiró mientras miraba a su amigo. ¿Y qué están haciendo ustedes dos aquí? Esta no es su cabaña, dijo Ron entre dientes, dirigiéndose hacia los dos, evidentemente dejando salir sus frustraciones sobre los gemelos. Ahora, pequeña molestia, no es necesario. Enójate mucho, vinimos a visitarte, eso es todo. Ron frunció el ceño y los ahuyentó mientras reían. Después de todo, habían logrado molestar a su hermano pequeño. Por lo que había observado, parecían obtener un intenso placer de ello. Aunque nunca llegaron demasiado lejos. De hecho, Ron nos habló una vez de las huelgas de hambre que le impusieron. Y a partir de entonces, mis sentimientos de disgusto por sus hábitos alimenticios cambiaron a uno de lástima. Como mirar a un cachorro herido.
Aunque sea un cachorro feo y pecoso, cuando Ron regresó a la habitación, sacándome de mis pensamientos, se enfrentó a nuestras miradas, lo que hizo que su rostro se pusiera rojo nuevamente. Entonces este auto volador tuyo, ¿de dónde lo sacaste? Después de todo, no muchos magos se preocupan por los artefactos mugles, dijo Padma, reconociendo el silencio cada vez más incómodo que persistía en el aire. Sus esfuerzos fueron muy apreciados por el grupo, agradeciéndole con sutiles sonrisas. El rostro de Ron se iluminó considerablemente ante su pregunta, completamente inconsciente de todo lo que lo rodeaba, la felicidad floreciendo en sus ojos, casi orgullo. Déjame decirte. Así es exactamente como llegamos a desarrollarlo. Mi papá tiene una rara fascinación por los objetos mugles. Se topó con este auto averiado en el campo y decidió estudiarlo. Infundiendo varias partes. Con runas mágicas encontradas en nuestra biblioteca familiar, pudo darle vida. Está de mal humor la mayor parte del tiempo como una vieja bruja, pero nos ayuda a llegar a lugares todo el tiempo. Todo a cambio de un poco de petróleo. Terminó con una sonrisa de satisfacción como esperando los elogios que supuso vendrían después. Sin embargo, todos en la sala guardaron silencio al escuchar esto. Incluso yo lo encontré absolutamente alucinante. Las implicaciones de esto fueron enormes. Si esto tuviera licencia y estuviera generalizado dentro de la comunidad mágica, si fuera producido en masa, tendría efectos masivos en el transporte. Incluso aplicación militar, si se aplicara el mismo método a vehículos de guerra como tanques. Pude ver la misma comprensión en Padma, Dean y Parvati cuando nuestras miradas se encontraron. Todos nos volvimos hacia Ron. ¿Sabes lo que esto significa? Parvati preguntó solemnemente. Ron no entendió, pero no parecía totalmente ajeno. En realidad no, pero mi papá dijo que lo mantuviéramos en secreto. Oh, mierda. Como si se diera cuenta de su error, su rostro palideció al instante. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo se le confió algo a este niño? Pero esto explicaba que tenía sentido porque no estaba muy extendido. Nadie lo sabía. Nuestros padres trabajan en el ministerio. Lo que acabas de describir es muy serio, Ron, lo suficientemente serio como para que, en las manos equivocadas, podría llevar a la guerra. Las palabras de Parvati hicieron que mis manos se enfriaran. Un cosquilleo recorrió mi columna al pensar en la persona a la que se enfrentó Tom el año pasado, Voldemort. Sobre los magos oscuros y su capacidad de destrucción. Todos parecían estar pensando lo mismo, sobre todo Harry, que tenía un rostro increíblemente serio, oscuro hasta el extremo. Ron, dijo Harry lentamente, su voz una octava más profunda de lo habitual sorprendiendo al pelirrojo. Ese sí, el chico con gafas se volvió hacia él. Nunca, jamás reveles lo que has dicho hoy aquí. Todos asintieron, la tensión en la habitación era casi palpable, exprimiendo un trago audible de Ron. No sé qué estaba pensando tu padre cuando compartió esto contigo, pero debes asegurarte de no hablar nunca de esto. Si hubiera conocido el voto inquebrantable, ya lo habría usado. Parvati dijo con dureza. Sus palabras nos sorprendieron a todos. Entiendo que es serio, pero usar el voto inquebrantable, ¿no es demasiado? Seamus expresó sus pensamientos con incredulidad. Padma negó con la cabeza, no, no lo es. Hermana tiene razón. Las consecuencias que este conocimiento traería son insondables. Sin mencionar la creciente tensión entre los países vecinos, Padma. Suficiente. Parvati intervino con un profundo ceño grabado en su rostro como un cincel en piedra. Supuse que la razón por la que no habían mostrado mucho interés en el coche al principio era que no tenía otra utilidad que la de poder transportar personas y objetos de un lugar a otro. Desde el punto de vista de un mago atrasado, uno que está empeñado en ir en contra de la innovación, el polvo flu podría simplemente lograr el mismo efecto en menos tiempo. También estaban influenciados por sus sentimientos innatos de superioridad, al menos a nivel subconsciente para algunas personas, hacia los mugles. Después de todo, la magia superó a toda la tecnología disponible actualmente. Por lo tanto, debido a su falta de interacción, desarrollaron una ignorancia sobre las armas mugles. Tanques, aviones, bombas, armas de fuego, etc. Si alguno de estos elementos fuera manipulado y cambiado por arte de magia, las repercusiones serían ilimitadas. El mero pensamiento de ello provocó escalofríos por mi espalda. Realmente no sabía si debería estar agradecido por la forma en que son los magos o... Pero el arrebato de Parvati me sacó de mis pensamientos. Un conflicto entre naciones, si lo que dice Padma es cierto, entonces esta información podría ser aún más peligrosa. Si algo he aprendido durante mi vida mugle es que la guerra conduce al avance tecnológico.
Los países mugles anhelan cualquier ventaja que puedan obtener sobre sus oponentes. Por tanto, lo mismo puede aplicarse razonablemente a la sociedad mágica. Si cualquiera de las partes captara lo que el padre de Ron creó y supiera aplicarlo a otra tecnología mugle, el resultado sería desastroso. La habitación estaba en silencio, todos los ojos puestos en los Patilwins mientras peleaban. Padma pareció disculparse, lo que solo sirvió para convencer aún más al grupo de lo que había dicho. Al ver eso, Parvati suspiró y comenzó a frotarse el puente de la nariz. Ni una palabra de esto para nadie, ¿se entiende? Ella exigió en voz baja. Esto no es información pública. Todo lo que la gente sabe es que ha habido algunas desapariciones en la frontera, eso es todo. Obviamente, todos en esta sala ahora entienden que es todo lo contrario. Por lo tanto, mis palabras se mantienen. ¡No! Una palabra. Su tono estricto y agudo envió a los chicos al borde de sus asientos, con la espalda recta y el rostro pálido. Asentí ferozmente cuando ella miró en mi dirección, provocando que otro suspiro escapara de sus labios. Tendré que conformarme solo con tus promesas por ahora. Es lo mejor para todos si sigue así. Seamus frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué estás insinuando exactamente? Sus ojos se volvieron turbios con emociones encontradas. Parvati lo miró fijamente antes de burlarse. Exactamente lo que piensas, una palabra de esto sale, y el ministerio vendrá a buscar, primero te llevarán a ti, y luego a tu familia, y luego a tus primos, abuelos, amigos, conocidos, todos. Gritó, haciendo que la gente sentada saltara. Procedió a pasarse el pulgar por el cuello de forma insinuante, haciendo que Ron temblara. Continuó mirando a Seamus, que estaba fuera de sí por el miedo, temblando como una hoja en un huracán. Al ver que había sido clara, tosió levemente. No hagas preguntas estúpidas cuyas respuestas no quieres. Tampoco seas un héroe, en el mejor de los casos terminarás siendo un mártir, dijo, murmurando la última parte en voz baja, pero apenas logré entenderla. Una oleada de emociones complicadas se acumuló en mi pecho, sabiendo muy bien que ella tenía razón. Los héroes no reciben un buen final en un mundo de beneficios y autoconservación como este. Solo serían considerados como algunos que murieron incapaces de leer la situación, eligiendo el momento equivocado para luchar por lo correcto. Por no hablar de considerar que si la oposición ganara, simplemente lo utilizarían como chivo expiatorio para sofocar la ira pública, como alguien que intentó instigar, agitar y acelerar la guerra. La sala quedó sumergida en un aire de solemnidad mientras todos se miraban unos a otros. Cada uno tenía sus propios pensamientos y puntos de vista sobre el asunto, pero por sus rostros pálidos y sin sangre, parecía que la dura mano de advertencia de Parvati tuvo el efecto completamente correcto. No pude evitar suspirar de elogio, ella realmente era una persona inteligente y decidida. Por el contrario, Padma era impulsiva y demasiado enérgica, lo cual no era nada de qué burlarse, ya que tenía sus propios aspectos positivos. Combinar ambos crearía un resultado maravilloso y bastante efectivo. El resto del viaje en tren estuvo plagado de miradas incómodas y conversaciones en voz baja mientras todos evitaban la mirada de Parvati. Padma estaba sentada con la cabeza inclinada, evidentemente deprimida por la reprimenda de su hermana y por su propio percance. Solo pude darle una palmadita en la espalda y ofrecerle algunos pasteles como una forma de calmarla en silencio. De vez en cuando, Parvati levantaba la cabeza de su libro y miraba a su hermana, con una expresión pensativa y un brillo de arrepentimiento pero acerrado en sus ojos. Solo pude reprimir mi propia incomodidad entregándome a los libros que había traído conmigo. Libros de hechizos especiales que estaban muy inclinados a la ofensiva. La advertencia de Tom antes de irse nunca dejó de arañar las paredes de mi mente. Y aunque yo lo ignoraba mayoritariamente, él tenía tendencia a tener razón en cosas de esta naturaleza. Y considerando la solemnidad en su tono en ese entonces y su firme agarre en mi brazo que solo se tensaba más con cada palabra que pasaba, supe que debía haber algo de verdad en el asunto. Cuidado con su mirada, usa espejos, ¿qué quiere decir? Murmuré mientras continuaba reflexionando sobre estas palabras. Podría ser un animal, dijo una voz fría y aburrida, haciendo que mis pensamientos se congelaran mientras miraba hacia arriba. Parvati me estaba mirando desde arriba de su libro de gran tamaño. Una profunda curiosidad nadó en sus ojos. ¿Fue Tom quien te dijo esas palabras? Auge. Sus palabras hicieron que se me helara la sangre. Me estremecí de miedo mientras la miraba en estado de shock. ¿Fue inteligencia? ¿Intuición? ¿Quizás algo más? No tenía idea, pero me hizo sentir desnuda ante sus ojos.
El viento aulló como una bestia en agonía mientras una figura atravesaba la superficie del puente que conducía directamente a Hogwarts. La lluvia azotó su capa, empapándola. Un rayo iluminó el camino por breves momentos antes de sumergirlo nuevamente en la oscuridad, permitiéndole fundirse con las sombras una vez más. La tormenta se había convertido en su aliada, dándole cobertura a su visita clandestina. Cuando la ancha figura del hombre encapuchado se acercó a las puertas, sintió una sensación de temor. Esta no era la primera vez que aparecía en Hogwarts, pero el asombro y la majestuosidad del castillo ante él nunca dejaron de golpearlo, reduciendo al hombre a un simple niño que murmuraba. Pero esta vez el peligro de su visita era alto, porque no había ninguna invitación. Especialmente ahora, cuando la tormenta era tan intensa que incluso los hechizos protectores del castillo podrían fallar. De repente, las puertas se abrieron, crujiendo fuertemente mientras ahogaban brevemente el sonido del trueno. Varios profesores observaban el puente solitario, bañado por una lluvia incesante, lavando cualquier suciedad que pudiera haber manchado su apariencia. Pero no se dieron cuenta de la figura que pasó junto a ellos, tan cerca que sintió su aliento humeante contra su nariz expuesta. Tampoco oyeron sus pies mientras golpeaban la fría roca. El único sonido era el de la lluvia golpeando contra los adoquines. La tormenta había silenciado el castillo. Una tormenta de la que nadie se había dado cuenta. Fue provocada por el hombre. No había rastro de prisa en los movimientos de la figura mientras atravesaban expertamente el campo abierto. La lluvia había convertido el terreno en un atolladero, pero dondequiera que viajara la figura, la tierra se congelaría. Un acto que habría dejado atónito a cualquiera de los presentes. Estaba casi en la puerta cuando un rayo cayó sobre un árbol cercano, iluminando el área con una espeluznante luz azul. El hombre encapuchado observó cómo alguien se movía en las sombras, arrastrando los pies por el suelo húmedo y brillante con pasos apresurados. Una capa larga quedaba atrás como un vestido de novia ennegrecido. Los mechones de cabello sueltos fueron arrastrados como una bandera atrapada en el viento. Era un hombre que el intruso había visto muchas veces. Snape. Mientras el profesor de pociones se deslizaba por el patio, aparentemente flotando por el suelo, él tampoco notó la figura que pasaba junto a él, dejando una mirada fugaz llena de burla para acompañar al profesor en su viaje. Una estatua, dos estatuas, una hilera de estatuas, todas retorcidas en una forma grotesca por el brillo del relámpago, decoraban el vestíbulo que conducía a su destino. Todos empuñaban espadas gigantes y custodiaban el castillo con paciencia faraónica. Pero ellos tampoco se dieron cuenta de él. Apareciendo ante una puerta acompañada por el viento helado, la figura no disminuyó la velocidad, como si la estructura física no existiera, el hombre atravesó la obstrucción de madera. En cambio, fue recibido por una ráfaga de aire frío. El castillo era tan lúgubre y siniestro como lo recordaba, con sus pasillos oscuros y rincones sombríos, que danzaban con el tenue parpadeo de las llamas sobre pedestales gastados por el tiempo. La tormenta había añadido una capa adicional de amenaza, haciendo que todo pareciera más siniestro. El silencio se aferraba a sus paredes, los oídos pegados a su fría superficie, esperando, pacientemente. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Sin embargo, podía sentir la magia que lo impregnaba todo, la energía que fluía a través de las piedras y las paredes. Sonriendo para sí mismo, la sensación de haber traspasado las defensas enemigas deleitó al intruso. Pero ese sentimiento fue fugaz, porque su propósito quedó inconcluso. Experimentada en sus movimientos, la aparición fantasmal del hombre viajó silenciosamente por los pasillos vacíos. La intensa luz de la luna apenas logró alcanzar la sombra mientras revoloteaba. Su trayectoria final se reveló: el salón de clases de Gryffindor. Frente a él estaba sentada la señora gorda, la mujer desagradable con la que no tenía paciencia para tratar, al menos no hoy. Rápidamente, se hundió subrepticiamente en la pintura, reapareciendo en el otro lado cuando el aire cálido que transportaba el sutil aroma del humo del fuego asaltó su nariz. El hombre permaneció inmóvil, escuchando la charla remanente de los estudiantes que se habían demorado horas antes. Sus voces inmaduras resonaron en sus oídos tan vívidamente que sintió como si realmente estuviera allí. Los dedos trazaron las costuras del sofá mientras la figura encapuchada seguía escuchando pacientemente. Esperando, por la voz que estaba buscando. Y finalmente, llegó al rincón más cercano al fuego, un lugar en el que podías hundirte y evaporarte de la memoria de tus compañeros. Un efecto místico que recién ahora había llegado a comprender. Sus ojos conocedores captaron la secuencia de energía mágica incrustada en el asiento de cuero.
fascinado por la sencillez del encanto. Evidentemente, un experimento exitoso realizado por un estudiante. Fechó que el amuleto tenía al menos un siglo de antigüedad, basándose en los errores cometidos y el residuo mágico que captaron sus increíblemente sensibles sentidos. Pero su atención volvió a ser fugaz y actualmente escuchaba con gran atención la voz que no había escuchado en semanas. Pero había cambiado, aunque fuera por una cantidad minúscula. Para él, era tan evidente como un trueno en un día claro de verano. Porque nadie había pasado tanto tiempo con esta persona como él. Una voz a la que le había cogido mucho cariño. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana arqueada, el hermoso rostro de la luna iluminando el rostro joven bajo la capucha. Ella todavía está despierta, murmuró, conociéndola demasiado bien para creer lo contrario. Sin embargo, todavía estaba sin prisas, tomándose el tiempo para apreciar las curvaturas de la escalera, el bamboleo del quinto escalón que le había hecho tropezar espantosamente una vez antes, ahora manejado con destreza. La losa de piedra ligeramente elevada que le había molestado muchísimo, que en su opinión arruinaba la estética. Esa losa de piedra se deslizó hacia su lugar con tanta facilidad que parecía ilusoria. En respuesta, un gruñido de satisfacción escapó de debajo del capó. Podía sentir el frío del aire de la noche mientras me arrastraba por los pasillos oscuros, mi corazón latía con fuerza en mi pecho con una mezcla de emoción y miedo. La piedra gastada bajo mis pies, fría al tacto, parecía contener los recuerdos de 1000 pasos de hace mucho tiempo, todos susurrando en mis oídos mientras avanzaba en silencio. Conocía estos pasillos desde hacía mucho tiempo y, sin embargo, esta noche parecían diferentes, como si las sombras mismas me estuvieran observando con la respiración contenida. La puerta de la habitación de Hermione apareció ante mí, una pesada barrera de madera entre mí y el objeto de mi visita clandestina. Dudé por un momento antes de extender la mano, mis dedos rozaron la superficie lisa de la puerta, sintiendo las pequeñas grietas e imperfecciones que estropeaban su superficie. Respiré hondo y abrí la puerta. Las bisagras dejaron escapar un crujido apenas audible. Al entrar en la habitación, inmediatamente me llamó la atención el cálido resplandor de la vela flotante que bailaba en el aire, proyectando su luz parpadeante sobre la habitación. Bañó todo con un tono cálido y dorado, proyectando sombras en las esquinas y haciendo que los libros que cubrían las paredes pareciera que estaban vivos, con sus lomos bailando con luz. Mis ojos se dirigieron a la figura sentada en una mesa pequeña, de espaldas a mí mientras leía un libro abierto. El cabello de Hermione, salvaje e indómito, enmarcaba su rostro mientras leía, la luz de las velas iluminaba sus rasgos de una manera que parecía casi mágica. Me sentí fascinado por la forma en que sus ojos recorrieron la página, devorando cada palabra con un hambre voraz que hablaba hasta lo más profundo de su intelecto. Mientras la miraba, un sentimiento de calidez y afecto brotó dentro de mí, llenándome con un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Fue como si, en ese momento, finalmente pudiera ver a la chica que había conocido durante tanto tiempo bajo una nueva luz, una que brillaba con el brillo de 1000 estrellas. Lentamente, me acerqué a ella, con pasos cuidadosos y deliberados, como si tuviera miedo de romper el hechizo que había sido lanzado sobre la habitación. Ella pareció sentir mi presencia, levantó la cabeza y se volvió hacia mí. La mirada en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar, hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Tomás?». Ella susurró, su voz apenas audible por encima del suave susurro de las páginas de su libro. «¿Qué estás haciendo aquí?». Dudé por un momento, buscando las palabras adecuadas para decir. Pero al final, me di cuenta de que no había palabras que realmente pudieran capturar los sentimientos que se arremolinaban dentro de mí como un torbellino. En lugar de eso, simplemente crucé la habitación, seguido por su mirada curiosa y desconcertada y me senté a su lado, nuestros hombros se tocaron mientras compartíamos el cálido resplandor de la vela flotante. A medida que pasaban los minutos, los dos nos sentamos allí en un cómodo silencio, nuestros pensamientos entrelazados como los zarcillos de hiedra que trepaban por los muros del castillo. Sentí un calor en mi pecho que no había sentido en mucho tiempo, un calor que parecía crecer con cada momento que pasaba. Pero en el fondo, sabía que había algo más que había venido a compartir con Hermione, un regalo que había estado llevando conmigo desde que puse un pie por primera vez en esta corta odisea. Metí la mano en mi bolsillo y mis dedos se cerraron alrededor de la pequeña caja de terciopelo que contenía el brazalete mágico que había hecho para ella. Cuando le entregué la caja, sus ojos se abrieron con sorpresa y un sonrojo subió por sus mejillas al darse cuenta del significado del momento. «Tom», susurró, su voz apenas audible, «no deberías haberlo hecho».
Sonreí, mi corazón se hinchó de afecto mientras la instaba a abrir la caja. Es tu cumpleaños, Hermione. Y quería regalarte algo especial. Sus dedos temblaron cuando levantó la tapa, revelando el delicado brazalete de plata que se encontraba adentro. El intrincado diseño del metal pareció cobrar vida a la luz parpadeante de las velas, proyectando sombras danzantes sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz llena de asombro mientras trazaba la suave superficie del brazalete con las yemas de los dedos. Es un brazalete mágico, le expliqué, mi voz llena de una mezcla de orgullo y excitación nerviosa. Tiene un encantamiento especial que te permite guardar objetos en su interior. Como esos libros que siempre arrastras. Bromeé, provocando una risita de la hermosa chica a mi lado. Pero también hay algo más. Dudé por un momento, sintiendo el peso de mis palabras mientras las pronunciaba. Hay un poema inscrito en el brazalete. Para leerlo, debes colocar tus labios sobre su superficie. Hermione me miró con una mezcla de curiosidad e incredulidad, sus ojos buscaron los míos como si intentara encontrar el significado oculto detrás de mis palabras. Pude ver el más leve indicio de una sonrisa jugando en sus labios, como si mi gesto la divirtiera y la conmoviera al mismo tiempo. Mientras ella continuaba estudiando el brazalete, sentí que había llegado el momento de escabullirme, de dejarle el regalo y los recuerdos que habíamos compartido. Y así, con una última mirada persistente, retrocedí hacia las sombras, desapareciendo de la vista justo cuando ella se giraba para mirarme una vez más. «¿Tomás?», gritó, su voz teñida de confusión y un toque de urgencia. Envolviendo sus delicados dedos a lo largo de la silla en la que había estado sentada, se puso de pie de un salto, escaneando las paredes intrincadamente talladas de la habitación en busca de cualquier señal de él. Pero no hubo respuesta, solo el suave susurro de las páginas de su libro y el suave parpadeo de la luz de las velas. Tom, la tristeza tiñó su tono mientras inclinaba la cabeza por un momento. Con un suspiro, volvió su atención al brazalete, sus dedos rozaron su superficie antes de llevárselo vacilante a los labios. En el momento en que tocaron el frío metal, la llama de la vela se elevó y se disparó una cascada de fuego, arremolinándose en el aire y formando las palabras del poema. Las palabras, brillando con una luz etérea, bailaron ante sus ojos, contando la historia de su tiempo juntos, de risas y aventuras, de momentos tranquilos y sentimientos no expresados. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras leía el poema, su corazón se hinchaba con una mezcla de alegría y tristeza al darse cuenta de la profundidad de las emociones que había detrás de las palabras. Y mientras el fuego se apagaba lentamente, dejando solo el recuerdo de las palabras y el leve olor a humo en el aire, Hermione supo que algo precioso le había sido dado, un regalo que permanecería con ella para siempre. Un regalo de amistad, de cariño y de un amor que apenas comenzaba a florecer. Disfrutando del brillo etéreo de la luna, se dejó envolver en su abrazo plateado. Cuando sus ojos se cerraron, una sonrisa serena apareció en su rostro, traicionando la tranquilidad que se había instalado dentro de su alma. Sin embargo, una sensación inexplicable la obligó a mirar a través del velo de sus pestañas una vez más, su atención atraída por el puente generalmente desolado que había resistido la ira de innumerables tormentas. Esta noche, sin embargo, el puente no estaba solo. Una figura oscura emergió de las profundidades del castillo, deambulando sobre las piedras empapadas de lluvia con un aire de tranquila determinación. Su espalda, ancha y poderosa, parecía poseer la capacidad de quitarle el peso del mundo de los hombros, venciendo los oscuros pensamientos que la atormentaban. Aunque los contornos de su cuerpo no le eran familiares, la mera visión de él hizo que su corazón se lanzara a una danza frenética. Tom, susurró, su voz apenas audible contra la sinfonía de la lluvia, mientras sus dedos trazaban el brazalete encantado que ahora rodeaba su muñeca. En un claro iluminado por la luna escondido en las profundidades del coliseo de entrenamiento de Ilvermorny, Tom se mantuvo confiado, con una postura firme y decidida mientras se enfrentaba a su intimidante adversario. El aire a su alrededor estaba denso por la anticipación, como si el tejido mismo de la noche estuviera conteniendo la respiración. Ante él se alzaba Fred, el temible hombre oso con músculos ondulantes y sus garras agarrando el mango de un gigantesco martillo. Los ojos de la bestia brillaron con una astucia salvaje, prometiendo un desafío formidable. Los árboles circundantes extendían sus ramas hacia el cielo, sus hojas crujían con la fresca brisa nocturna, proyectando intrincados patrones de sombras que bailaban y giraban sobre la suave hierba bajo sus pies. La plateada luz de la luna bañaba la escena con un brillo etéreo, transformando los campos de entrenamiento en un reino suspendido entre la realidad y los sueños.
Con un movimiento sin esfuerzo de sus manos, Tom conjuró enormes rocas que se arrancaron del suelo y las lanzaron hacia Fred con una velocidad asombrosa. El aire a su alrededor crujió y crujió con la intensidad de la magia simbarita. Fred, sin embargo, permaneció completamente imperturbable ante el inminente ataque. Plantó sus pies firmemente, hundiendo sus garras en la tierra, y agarró su colosal martillo con una determinación primordial. Mientras las rocas se precipitaban hacia él, el hombre oso desató un poderoso golpe de su martillo, cuya fuerza pareció cortar el aire, creando un resonante boom que resonó en todo el coliseo. El martillo chocó contra las rocas en una colisión catastrófica y el impacto envió una onda de choque que se extendió hacia afuera, sacudió los árboles circundantes y provocó que el suelo debajo de ellos se estremeciera violentamente. Cada roca se hizo añicos en 1000 fragmentos, el sonido similar al de la tierra misma al dividirse. Los escombros volaron en todas direcciones, impulsados por el poder crudo y devastador del golpe de Fred. El polvo y la grava llenaron el aire, oscureciendo momentáneamente el campo de batalla en una nube brumosa. Cuando el polvo se asentó, Fred se burló de Tom con aire de arrogancia, con el pecho agitado por el esfuerzo. ¿Es eso realmente todo lo que hay para el gran Thomas Knight? La sonrisa de Tom se amplió y, con un movimiento casual de la barbilla, instó a Fred a mirar a su alrededor. Ver por ti mismo. Un repentino e inquietante escalofrío se apoderó de Fred cuando se giró, solo para encontrarse rodeado por docenas de imponentes guerreros de piedra que emergían de la misma tierra debajo de ellos. Cada figura fue elaborada meticulosamente, mostrando detalles intrincados y características realistas. Sus cuerpos de granito eran un tapiz de rocas y minerales, que mostraban una infinidad de matices, desde la obsidiana más profunda hasta el mármol más pálido. Estos centinelas de piedra estaban erguidos, sus anchos hombros y músculos cincelados mostraban su inmenso poder. Sus ojos, huecos e inflexibles, parecían perforar el alma de Fred, infundiéndole una sensación de temor que nunca había conocido. Sus bocas formaban líneas sombrías, carentes de piedad o compasión. En su agarre inquebrantable, cada guerrero blandía relucientes armas de metal, forjadas con una variedad de materiales conjurados, usando la habilidad de Tom para doblar metales. Algunos empuñaban espadas afiladas, cuyos bordes brillaban amenazadoramente a la luz de la luna. Otros empuñaban hachas formidables y el frío acero de sus hojas prometía un final rápido y despiadado. Aún así, otros empuñaban enormes martillos o lanzas amenazadoras, cada arma era un testimonio del puro poder del ejército conjurado por Tom. La visión de esta silenciosa y formidable legión rodeándolo hizo que Fred se estremeciera y, por primera vez, la duda comenzó a invadir su mente. Los guerreros permanecían como estatuas, esperando la orden de Tom, sin apartar sus miradas inquebrantables del hombre oso. La sonrisa de Tom nunca flaqueó. Podía sentir la creciente inquietud de Fred, y eso solo sirvió para alimentar su determinación. Esa noche, en el campo de entrenamiento, comenzó el entrenamiento agotador y horriblemente tortuoso de Fred. Supervisado y adaptado a los caprichos sádicos de Tom en un intento de sacar a relucir todo el potencial de su amigo. Pero lejos, en Hogwarts, una joven despertó de su maravilloso sueño. El golpeteo del agua contra el cristal a su lado era una sinfonía armoniosa que acompañaba su vértigo incurable. Se quedó mirando el brazalete que adornaba su muñeca con fascinación envolvente, incapaz de apartar la mirada de él en lo más mínimo. La luz del sol, refractada por las gotas de agua que manchaban la ventana, creaba una vista maravillosa cuando el metal brillaba bajo su resplandor. «¡Guau, Hermione!», exclamó Padma, sus ojos oscuros brillando con interés mientras contemplaba el reluciente brazalete que adornaba la muñeca de Hermione. Su gemela, Parvati, se apoyó más cerca del marco de su cama, su expresión reflejaba la de su hermana. «Es hermoso». Parvati intervino. «¿De dónde lo sacaste?». Hermione volvió a mirar el brazalete después de una breve sorpresa por su apariencia y no pudo evitar el sonrojo que se deslizó por sus mejillas. «Fue un regalo», comenzó vacilante, sintiendo el calor del sol entrando por el gran ventanal y la oleada de emoción mezclada con nerviosismo mientras se preparaba para divulgar los acontecimientos de su noche. «¿De quién?». Padma presionó, despertando su interés. Hermione dudó un momento más antes de responder. «Thomas». «¿Thomas caballero?», exclamó Parvati, sus ojos se abrieron con sorpresa, y rápidamente frunció el ceño cuando la siguiente pregunta llenó su mente. «Pero, ¿no está él en Ilvermorny y ahora mismo? ¿Cómo puede estar aquí?». «Ni idea», Hermione sacudió la cabeza, igualmente desconcertada, pero una sonrisa cariñosa apareció en sus labios mientras pensaba en él. «Dinos todo».
exigió Padma, arrojando la desconcertante pregunta al fondo de su mente, su voz llena de entusiasmo juvenil. Los gemelos compartieron una mirada ansiosa, sus actividades anteriores olvidadas momentáneamente mientras se sentaban con las piernas cruzadas en sus camas, secándose los ojos para disipar sus espíritus somnolientos antes de escuchar atentamente. Hermione dio un suave suspiro, su mente dando vueltas con los recuerdos de esa noche. Estaba leyendo un libro sobre hechizos ofensivos, cuando de repente tuve este sentimiento. Un sentimiento que solo tenía cuando Thomas estaba cerca, comenzó. Las palabras fluyeron naturalmente mientras pintaba un vívido cuadro de su noche y eventual encuentro con Tom. Las chicas escucharon con gran atención, sus rostros brillando a la luz naciente mientras Hermione detallaba la inesperada visita. Habló de los tonos bajos y las palabras susurradas, el cálido resplandor de la vela flotante y el consuelo del silencio compartido. Cuando llegó a la parte sobre el brazalete, ambos gemelos jadearon, sus ojos brillaban de deleite. Eso es tan romántico. Parvati chilló, juntando sus manos con alegría. Padma asintió con la cabeza, con la mirada fija en el brazalete que ahora era más que una simple joya. Hermione continuó con la historia, explicando las cualidades mágicas del brazalete y el sincero poema que Tom había escrito en él. La sala se llenó con un suspiro colectivo cuando ella describió cómo apareció el poema, una hermosa cascada de fuego que hacía girar las palabras en el aire. Eso es algo sacado de un cuento de hadas, suspiró Padma, sus ojos brillaban con incredulidad mientras percibía la profundidad de las emociones escondidas detrás del regalo de Tom. Mientras Hermione concluía su historia, revelando cómo había visto a Tom alejarse bajo la luz de la luna, la habitación se llenó de un intenso silencio. El tipo de silencio que decía mucho, el tipo que contenía una mezcla de felicidad, anhelo y una pizca de envidia. Parvati fue la primera en romper el silencio. Bueno, Hermione, dijo, con un brillo travieso en sus ojos. Creo que alguien está enamorado. Hermione se sonrojó, pero no lo negó. Después de todo, ¿cómo podría ella? La velada había sido nada menos que mágica y, mientras pensaba en Tom, un sentimiento cálido se extendió por toda ella, un sentimiento que insinuaba el comienzo de algo maravillosamente nuevo y estimulante. Estamos felices por ti, Hermione, dijo Padma, su voz sincera. Mereces que te traten como a una princesa. Con las palabras de los gemelos resonando en su corazón, Hermione sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos y sostuvo el brazalete mágico cerca de su corazón, un recordatorio tangible de la noche encantadora que siempre recordaría. En el cálido resplandor de la charla fraternal y las risas de niña, Hermione supo que ese momento, al igual que el brazalete, era algo que mantendría cerca de su corazón. Cuando el día comenzó a dar paso a la noche que se acercaba, Hermione se encontró secuestrada dentro de los límites del observatorio del castillo. Solitaria excepto por la compañía de los telescopios y los antiguos mapas celestes, era una figura aislada en la vasta extensión del bosque que se extendía debajo de las ventanas de la torre. El bosque prohibido. Una extensa colcha de exuberante vegetación que ocultaba en sus profundidades una colección de bestias mágicas. Algunos eran tan inocentes como los escarbatos y otros tan oscuros y peligrosos como la acromántula. Ahora, sin embargo, bajo la menguante luz del día, el misterio innato del bosque había sido olvidado momentáneamente. La característica oscuridad que acechaba dentro de su dosel ahora estaba velada por la pintura del crepúsculo, el cielo ardiendo con vetas rojas y doradas, imbuyendo las hojas con un brillo ardiente que parecía casi etéreo. La vista era tan fascinante como siempre, pero esta noche la mirada de Hermione estaba más cautivada por la delicada banda que adornaba su muñeca. El brazalete brillaba bajo la moribunda luz del sol, sirviendo como un recordatorio tangible de Thomas Knigg, quien la había encantado en más de un sentido. Levantó la mano, giró suavemente el brazalete y, como atraída por una fuerza invisible, presionó sus labios suavemente. No era el toque frío y metálico lo que ansiaba, sino más bien el toque cálido y reconfortante de Tom. Fue un beso destinado a él, una confesión silenciosa transmitida a través de un acto simple pero conmovedor. El brazalete pareció responder, un escalofrío de magia lo recorrió. El guión místico se materializó una vez más, bailando con la misma energía vibrante que la primera vez. Palabras de amor y compañerismo, un soneto intrincadamente tejido, pero diseñado para un solo lector. Era el corazón de Tom derramado en prosa, una declaración oculta dentro de la delicada tracería de la inscripción mágica. Érase una vez sobre el tejido del tiempo, en capítulos bañados en rima iluminada por el sol, dos corazones se cruzaron, mientras las estrellas se alinean, en el tapiz divino.
La risa resonó entre los árboles, bailando con la brisa del verano. Momentos cosidos en vellocino dorado, una obra maestra atemporal. En jardines bañados por la luz de la mañana, perseguían el viento fugaz, a través de flores silvestres y sueños nocturnos comenzaría su aventura. De la mano, habían corrido salvajemente, a través de reinos que solo los corazones conocían. En cada risa, un amor sin nombre, fuerte como el rocío de la mañana. El canto de la aventura fue feroz y audaz, a través de la tempestad, el calor y el frío, su risa compartida, nunca vieja, cuenta una saga de coraje. Cuentos hilados en el resplandor del crepúsculo, resonaron en el corazón del cañón, bajo el suave resplandor de la luna, cada risa era un arte. Sin embargo, no fueron solo el rugido y el alboroto lo que unió sus almas con tanta fuerza, pero los momentos tranquilos de quietud silenciosa, bajo la suave luz de las estrellas. En el silencio del anochecer y la caricia del amanecer, encontraron una paz tan rara, los sentimientos no expresados se expresarían en el aire silencioso. Bajo los susurros de los pinos, en la quietud de la noche, un lenguaje formado a partir de los designios del amor, a la luz plateada de la luna. Sus corazones susurraron sin decir una palabra, mientras las estrellas a su alrededor giraban. En el silencio, se escuchaban sus sentimientos y se desplegaba su amor mutuo. Su cuento es cantado por los vientos, en los valles y las cumbres, en cada amanecer que comienza, y en el silencio que habla. De risas compartidas, aventuras atrevidas y momentos tranquilos tan tiernos, de sentimientos al descubierto, de cómo les importaba, un amor que siempre recordarán. Así que aquí está su historia tejida en el tiempo, una historia para que el corazón la atesore. De amor, de risas, de un ritmo, de una rima, de momentos sin medida. A través de alegrías y lágrimas, a través de esperanzas y temores, su vínculo nunca se rompería, un testimonio del paso de los años, una historia de su tiempo juntos. Hermione tarareó en voz baja, acompañando el fuego disipador que llenaba el aire mientras ella, una vez más, lanzaba su mirada anhelante hacia el ahora oscuro bosque de abajo. En medio de una andanada de opiniones sobre el inusual enfoque de la transfiguración del profesor Inkel, el tejido mismo de la conversación parecía balancearse y parpadear como las sombras proyectadas por la danza caprichosa del fuego. Robert, con su rostro pecoso iluminado por el resplandor del fuego, sostenía una criatura diminuta y encantada, producto de nuestra última clase, que ahora retozaba en su palma. Sigo pensando que es trampa usar un hechizo en la transfiguración, reflexionó, su voz tan tranquila como la criatura misma. Fred se sentó con su estoicismo habitual, mirando las llamas. Su silencio a menudo se sentía como el agua profunda bajo un lago tranquilo, oscuro e inexplorado. Había logrado convertir su taza de té en un ratoncito plateado, ahora guardado de forma segura en su bolsillo, lejos de miradas indiscretas. Percival, que nunca deja que el silencio se prolongue, se echó hacia atrás sus mechones rubios y intervino. Puedes llamarlo trampa, Robert, pero Inkel lo llama mezcla de hechizos innovadora. Lo que cuenta es el resultado. Su argumento, como siempre, fue presentado con la confianza de quien nunca duda de sus propias palabras. Yo, por mi parte, me senté con los dragones discutiendo en mi cabeza, apenas escuchando la charla. Sus incesantes debates sobre la valentía y la fuerza eran como una canción familiar que se tocaba con demasiada frecuencia y en demasiado alto. Sin embargo, esta noche, su discusión parecía distante, amortiguada por el consuelo del calor del fuego y la anticipación de la conversación de la noche. Mientras tanto, John, con la nariz enterrada en un libro sobre ilusiones, murmuraba algo sobre la descuidada ejecución de nuestras tareas ese día. Una buena ilusión, bromeó, requiere una mano meticulosa, no el bárbaro movimiento de una varita como un director de orquesta enloquecido. Fue entonces cuando Percival, quizás cansado del debate circular o simplemente buscando una nueva audiencia para sus opiniones, cambió el curso de nuestra discusión. Ya basta de métodos experimentales de Inkel. ¿Qué pasa con la selección para el torneo? ¿A quién aquí le apetece tener posibilidades? Sus ojos azules brillaban con una mezcla de picardía y curiosidad genuina. Robert se encogió de hombros. Su interés radicaba más en las criaturas que en la competencia. Los ojos de Fred parpadearon con una pizca de interés, sus ojos recorrieron a todos nosotros, se detuvieron en mí un segundo de más y luego se apagaron nuevamente. El reflejo del fuego bailando en ellos era lo único que parecía vivo. Me incliné hacia adelante, los dragones en mi cabeza detuvieron su pelea mientras hablaba. No solo me gustan mis oportunidades, Percival, las espero. La valentía no se trata solo de enfrentar lo que te parece temible.
Se trata de dar un paso adelante cuando hay algo en juego. Mis palabras flotaron en el aire, un desafío tanto para mis amigos como para los dragones internos. John levantó la vista de su libro con una sonrisa. Suponiendo que permitan participantes con el pelo desordenado y una tendencia a guardar rencores, dijo, con los ojos brillando con una mezcla de diversión y atrevimiento. El sol de la mañana apenas había comenzado su ascenso cuando el zumbido de la anticipación actuó como una diana más eficaz que cualquier alarma. Mientras descendíamos de la torre, el aire a nuestro alrededor estaba eléctrico, cargado de la emoción del día venidero. El dormitorio, que unos momentos antes había sido un tranquilo capullo de sueño, ahora estaba lleno de vida con una sinfonía de preparativos apresurados. Nuestras bromas fueron tan ligeras y etéreas como la propia mañana, con Roberta advirtiendo jovialmente a una audiencia imaginaria sobre los peligros del ratón plateado de Fred, que se había convertido de la noche a la mañana en una bestia voraz que, en ese mismo momento, estaba dándose un festín con sus medias. Fred simplemente puso los ojos en blanco, una risa silenciosa traicionó su fachada serena. Percival estaba animado, su voz iba encrechendo entre nuestra charla matutina, detallando un sueño que tuvo en el que fue coronado campeón del torneo, con el cabello perfectamente peinado incluso en medio del caos de los duelos. John, ajustándose meticulosamente su túnica, dedicó un momento a señalar que, incluso en los sueños, el estilo nunca debe sacrificarse en aras de la victoria. Mientras bajábamos las escaleras en espiral, Jenna y Abby nos siguieron. Jenna, con su mente siempre como el atlas de nuestro mundo, nos actualizaba rápidamente sobre la probabilidad estadística de que cada casa ganara el torneo. Sus palabras eran un rápido flujo de hechos y cifras. Abby, con el brillo feroz de un duelista en sus ojos, proclamó que las estadísticas se doblegarían ante la habilidad y que tenía la intención de demostrarlo. Entrar al comedor fue como entrar en el corazón de una tormenta. La energía era palpable, como si cada conversación añadiera una carga al aire. Se escuchó un tintineo casi rítmico de cubiertos y vajilla que sirvió de banda sonora a un centenar de especulaciones silenciosas y declaraciones audaces. Nuestro grupo encontró una mesa, el lugar habitual donde la madera tenía las sutiles cicatrices de marcas de hechizos y derrames de pociones, y la conversación naturalmente giró hacia los próximos duelos. Cientos de duelos, reflexioné, y cada uno de ellos una historia esperando a desarrollarse. Una oportunidad de demostrar su valía. Jenna reflexionó sobre los enfrentamientos, sus ojos reflejaban una mente que ya dibujaba mapas de posibles resultados. Las estrategias serán tan importantes como los hechizos, señaló. Abby, haciendo crujir sus nudillos con una sonrisa que era todo emoción y nada de miedo, añadió. Y no olvidemos el elemento sorpresa. He estado trabajando en algunos movimientos poco convencionales. Mientras comíamos, miramos al mar de estudiantes, cada uno de los cuales era un rival o aliado potencial. Algunos rostros brillaban con confianza, otros enmascarados por un fingido desinterés, pero ninguno podía ocultar la chispa de entusiasmo. Hoy, todos éramos parte de una narrativa más amplia, cada uno de nosotros con un papel que desempeñar en el espectáculo de magia y poder que estaba por venir. En ese momento entendimos que la selección era más que un torneo. Era un tapiz de ambiciones, miedos y aspiraciones. Y en algún lugar entre esos hilos, nuestras propias historias se entrelazarían con la historia de Ilvermorny. Cuando la bruma de la mañana dio paso a la clara claridad del mediodía, el campo del torneo, bordeado por los frondosos bosques de Ilvermorny, rebosaba un aire de expectación. La multitud, un mosaico de caras emocionadas de las 4 casas, estaba sentada como pájaros, lista para presenciar el espectáculo de los duelos. Entre ellos, yo estaba de pie, varita en mano, mi corazón con un ritmo de latidos tranquilos y controlados. Miré el delgado trozo de madera que se encontraba entre mis dedos. Había sido un largo tiempo. Mi oponente, un chico de la casa Wampus, conocido por su agilidad y hechizos rápidos, me recitó Jenna antes, me enfrentó con una sonrisa que apenas ocultaba sus nervios. Era un bailarín en el campo de batalla, rápido e impredecible. Pero yo tenía mis propias fortalezas, secretos tácitos que me daban una ventaja. O varios. Cuando la señal de salida resonó en el aire, su varita cobró vida y lanzó una andanada de hechizos. Lo esquivé con facilidad, mi varita respondió de la misma manera, enviando rayos de luz a través de la plataforma de duelo. Fue entonces, en el calor del momento, que lo tomé, invocando una habilidad que rara vez se ve en los duelos. La magia sin varita. Con un movimiento sutil de mi mano libre, susurré un encantamiento, mi voz apenas audible.
Del suelo surgió un puño de piedra, de forma áspera e inflexible. Mientras mi oponente se movía ágilmente para esquivar mi hechizo, la mano de piedra se disparó y agarró su tobillo con una rapidez sorprendente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, un grito ahogado escapó de sus labios mientras se caía y su varita se alejaba. En un instante, surgieron más manos de piedra, envolviéndose y enrollándose alrededor de su cuerpo, dejándolo inmóvil. La multitud se quedó sin aliento, un murmullo de asombro e incredulidad recorrió las gradas. Me quedé allí, relajada y confiada, mi varita todavía levantada pero ahora innecesaria. El duelo terminó tan rápido como había comenzado. El árbitro, un profesor de rostro severo y atento a los detalles, me declaró vencedor. Mi oponente, liberado del agarre de la piedra, se levantó, sacudiéndose la túnica, una mirada de respeto reemplazó su sonrisa inicial. Mientras caminaba de regreso con mis amigos, sus vítores y aplausos llenaron el aire. Los ojos de Jenna brillaron con apreciación analítica, la sonrisa de Abby hablaba de admiración tácita, e incluso John, siempre crítico, asintió con aprobación a regañadientes. Eso fue brillante. Exclamó Percival, su habitual extravagancia pasó a un segundo plano frente a los elogios genuinos. Una mezcla de magia tradicional y sin varita. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿O fue sarcasmo? Pensé. Fred, callado como siempre, levantó el pulgar, aunque sus ojos contaban una historia de terror. Terror profundo y estremecedor. Al parecer, nuestros días de entrenamiento habían durado. Bien. Siempre supe que había algo más en ti que grandes hechizos extravagantes y valentía, dijo Jenna, su voz mezclada con emoción. Abby, siempre la duelista, se acercó. Enséñame ese truco sin varita alguna vez, ¿quieres? A medida que avanzaba el torneo, los rumores sobre mi técnica poco convencional se extendieron como la pólvora. Algunos sentían curiosidad, otros se mostraban escépticos, pero todos estaban innegablemente intrigados. En el mundo de la magia, donde a menudo se celebraba lo esperado, había introducido una onda de lo inesperado. El sol se hundió en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el campo del torneo. La emoción no había disminuido. En todo caso, había crecido, alimentándose de los duelos anteriores del día. Ahora era el turno de Percival de entrar en la arena, su momento de brillar. Con su cabello rubio brillando como oro hilado a la luz del sol, avanzó, la encarnación de la confianza. La oponente de Percival era una chica de la casa Thunderbird, conocida por su precisión y pensamiento estratégico. Ella se paró frente a él, con una postura mesurada y una mirada aguda. El aire estaba cargado de anticipación, y el parloteo de la multitud se convirtió en un silencio cuando comenzó el duelo. Desde el principio, quedó claro que el estilo de Percival no se parecía a ningún otro. Blandió su varita con un estilo que rayaba en lo teatral, sus movimientos exagerados pero fluidos. Sus hechizos no eran solo lanzamientos. Eran actuaciones, cada una acompañada de una floritura o una reverencia, como si estuviera en el escenario en lugar de en una plataforma de duelo. La chica respondió con un enfoque disciplinado, sus hechizos agudos y concentrados. Pero Percival, siempre el showman, convertía cada encuentro en un espectáculo. Esquivó un chorro de agua con una pirueta, desvió un hechizo paralizante con un giro de su varita e incluso logró guiñar un ojo a la audiencia mientras escapaba por poco de una maldición vinculante. Sus hechizos eran tan extravagantes como sus movimientos. Un estallido de chispas de colores para distraer, un chorro de cintas para enredar e incluso un hechizo que transformó el suelo debajo de ella en una superficie resbaladiza parecida al hielo. La multitud quedó cautivada y sus vítores y risas alimentaron la actuación de Percival. Pero debajo de su talento para el espectáculo se escondía una mente aguda y un pensador estratégico. Cada uno de los extravagantes hechizos de Percival tenía un propósito, desgastando gradualmente las defensas de su oponente. Su teatralidad no era solo para mostrar, era una táctica cuidadosamente elaborada para inquietar y distraer. El punto de inflexión llegó cuando Percival, con un gesto dramático, conjuró un destello de luz cegador. En ese momento de desorientación, lanzó una serie de rápidos hechizos, un torbellino de luz y movimiento que dejó a su oponente luchando por seguir el ritmo. Y luego, con una reverencia final y elaborada, lanzó un hechizo que suavemente la levantó del suelo y la dejó fuera de los límites de la plataforma de duelo. El duelo había terminado. Percival salió victorioso, su pecho se agitaba levemente por el esfuerzo, pero su sonrisa era amplia y triunfante. El aplauso fue atronador, un testimonio no solo de su habilidad, sino también del puro entretenimiento que había brindado. Sus amigos se apresuraron a felicitarlo, con los rostros iluminados de orgullo y diversión.
Eso fue increíble, Percival. Exclamó Jenna, su voz teñida de risa. Convertiste un duelo en una actuación. Abby sacudió la cabeza con incredulidad. Nunca había visto a nadie pelear así. Es como si estuvieras bailando con tus hechizos. Puede que seas un payaso, pero al menos tienes talento, añadió Jon, con una media sonrisa en sus labios. Fred, que había disfrutado del duelo a su manera tranquila, simplemente le dio una palmada en la espalda a Percival, un gesto silencioso de respeto. El día siguiente amaneció brillante y claro, el sol arrojando un tono dorado sobre el campo del torneo. La anticipación era palpable, una corriente de emoción recorrió Ilvermorny mientras los estudiantes se reunían para presenciar los duelos del día. Entre ellos, Abby estaba lista, su comportamiento contrastaba marcadamente con la extravagancia de Percival. Donde él era un showman, ella era una guerrera. Concentrada, feroz e inquebrantable. Su oponente era un formidable mago de Hornet Serpent, conocido por su magia defensiva. Se enfrentó a Abby con una expresión tranquila, casi estoica, con su varita agarrada con fuerza en una postura lista para la batalla. Cuando comenzó el duelo, Abby no perdió el tiempo. Ella se lanzó a una ofensiva agresiva, sus movimientos de varita eran agudos y precisos. Su primer hechizo fue una maldición explosiva, una fuerza poderosa dirigida directamente a los pies de su oponente, no para golpearlo sino para alterar su equilibrio y romper su concentración. Él respondió con un encantamiento escudo, la barrera brillante absorbió el impacto de su maldición. Sin inmutarse, Abby pasó sin problemas a su siguiente movimiento, una serie de rápidos hechizos aturdidores. Cada uno de ellos estaba dirigido no al azar sino estratégicamente, diseñado para obligar a su oponente a adoptar un patrón defensivo que ella pudiera explotar. Su oponente, manteniendo la compostura, logró desviar cada hechizo, pero Abby fue implacable. Sabía que la presión constante era clave contra un mago que sobresalía en defensa. Luego, con un rápido cambio de táctica, lanzó una maldición de conjuntivitis, intentando cegarlo temporalmente y tomar ventaja. Lo evitó por poco, pero Abby ya estaba pasando a su siguiente hechizo. Ella lanzó una maldición para bloquear las piernas, un hechizo que, si se hubiera conectado, lo habría inmovilizado por completo. Contraatacó con un hechizo liberador, justo a tiempo para escapar del efecto de la maldición. El duelo fue una danza de hechizos y contraataques, en el que cada participante empujaba al otro al límite. El estilo de Abby era agresivo, pero no imprudente. Sus hechizos fueron elegidos con un propósito, cada uno basándose en el anterior, un testimonio de su comprensión del combate mágico. De repente, Abby fintó con un encantamiento desarmador, un hechizo común pero lanzado con tal velocidad y precisión que tomó a su oponente con la guardia baja. Mientras él se movía para contraatacar, ella rápidamente cambió a un hechizo más avanzado, una maldición vinculante. El hechizo salió disparado como un lazo de luz, envolviéndose alrededor de sus brazos y acercándolos a sus costados. Con su oponente atado e incapaz de lanzar un hechizo, Abby avanzó para dar el golpe final. Levantó su varita, pero en lugar de lanzar un hechizo, simplemente le dio un golpecito en el hombro con su varita, un gesto de respeto por terminar el duelo sin más agresión. La multitud estalló en vítores, impresionada por la demostración de habilidad y espíritu deportivo. La victoria de Abby no fue solo un testimonio de su destreza como duelista, sino también de su mente estratégica y su capacidad para adaptarse al flujo de la batalla. Nos acercamos para saludarla con admiración mientras bajaba de la plataforma. Eso fue increíble, Abby, dije, realmente impresionado. Agresivo, pero inteligente. Como un animal acorralado, añadió Jon, provocando que la cálida mirada de Abby se congelara al instante. Sus ojos se volvieron hacia la fuente y sus labios se torcieron en un gruñido bestial. Espero tener el placer de conocerla en el escenario, Excelencia. Ella hizo una reverencia, la expresión Abby aún grabada en sus rasgos. Jon asintió, mejor, comentó, su mirada desviándose hacia el libro en su regazo una vez más. Si tenía la intención de enojar a Abby, había funcionado, la agarré del hombro segundos antes de que la chica le separara los hombros de la columna. Sacudí la cabeza ante su mirada, afortunadamente comprendí mis intenciones. Cuando el sol alcanzó su cenit, proyectando un cálido resplandor sobre la multitud emocionada, Jon subió a la plataforma de duelo. A diferencia de la ferocidad de Abby o la extravagancia de Percival, la presencia de Jon exudaba un choque de calma y arrogancia. Su oponente, un hábil duelista de la casa Pukwudgie, estaba frente a él, con los ojos atentos y alerta. El duelo comenzó con una respetuosa reverencia, testimonio del espíritu deportivo fomentado en Ilvermorny.
Jon inició el duelo con una sutileza calculada. Su primer hechizo no fue ofensivo sino un encantamiento de desilusión. Fue una elección inteligente, diseñada para desdibujar su forma y hacer más difícil para su oponente apuntarlo con precisión. Su oponente, sin inmutarse, lanzó un hechizo revelador, intentando contrarrestar su desilusión. Pero Jon ya estaba 2 pasos por delante. Había anticipado esto y rápidamente pasó a una serie de encantamientos de ilusión, creando múltiples imágenes de sí mismo, cada una de las cuales era una réplica perfecta. Era una táctica sacada directamente de un libro sobre magia defensiva avanzada, diseñada para confundir y desorientar. El mago Pukwudgie, que ahora se enfrenta a varios Jons, lanzó un encantamiento disipador de área amplia en un intento de eliminar las ilusiones. Jon, sin embargo, aprovechó este momento para lanzar un encantamiento Confundus, alterando sutilmente la percepción de su oponente y profundizando aún más la confusión. Mientras su oponente luchaba por discernir la realidad de la ilusión, Jon cambió su estrategia. Comenzó a lanzar una variedad de hechizos, cada uno diseñado no para dañar, sino para probar y sondear las defensas de su oponente. Un hechizo de retroceso aquí, un maleficio punzante leve allá, cada hechizo medido cuidadosamente en su intensidad. El estilo de Jon era como el de una rata con una aguja, destrozando a un gigante. Cada movimiento formaba parte de una estrategia más amplia, cada hechizo era una pieza de un juego del gato y el ratón. Su oponente, aunque hábil, se encontró reaccionando en lugar de actuar, siempre un paso detrás de las calculadas maniobras de Jon. Luego, en un golpe maestro, Jon lanzó un hechizo que rara vez se ve en un duelo, un encantamiento de memoria. Me volví para mirar el libro dejado a un lado en el banco junto a Fred. Decía, ilusiones y recuerdos, la fragmentación de la realidad. Fue una jugada arriesgada, dada su dificultad, pero ejecutada a la perfección. El hechizo nubló momentáneamente la memoria de su oponente, haciéndolo olvidar los últimos segundos del duelo. Aprovechando la oportunidad, Jon utilizó un Expelliarmus simple pero efectivo, desarmando a su desconcertado oponente. Cuando su varita salió volando de su mano, las ilusiones se desvanecieron, revelando a Jon de pie tranquilamente, con su varita apuntando directamente a él. El árbitro decidió el partido a favor de Jon y el público estalló en aplausos, impresionado por la destreza intelectual mostrada en su estilo de duelo. A la mañana siguiente, el aire alrededor de Ilvermorny estaba teñido de una sensación de ansiosa anticipación mientras Jenna se preparaba para su duelo. A diferencia del resto de nosotros, su fuerza no residía en la fuerza bruta o en el lanzamiento de hechizos extravagantes, sino en su profundo conocimiento de la magia y sus sutilezas. Jenna era una estratega, una pensadora, su mente un laberinto de conocimientos y tácticas. Su oponente era un chico de la casa Pukwudgie, conocido por su adaptabilidad y rápidos reflejos. Él se paró frente a ella, con un aire de confianza a su alrededor, pero Jenna permaneció imperturbable, con expresión tranquila y serena. Cuando comenzó el duelo, el acercamiento de Jenna fue inmediatamente evidente. Abrió con una serie de hechizos complejos y menos conocidos, cada uno de ellos cuidadosamente elegido para poner a prueba las defensas de su oponente. Su primer hechizo fue un Serpensortia, conjurando una serpiente no como un ataque sino como una distracción, una forma de medir su reacción y adaptabilidad. Su oponente respondió con un hechizo de desaparición, disipando a la serpiente al instante. Jenna, sin embargo, ya estaba pasando a su siguiente hechizo, un encantamiento Confundus dirigido no directamente a él sino al suelo cerca de sus pies, creando una ilusión desorientadora de terreno inestable. Tropezó momentáneamente, perdió el equilibrio, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Jenna aprovechó esta oportunidad para lanzar una serie de hechizos rápidos y punzantes, cada uno de los cuales era una finta diseñada para sacar a relucir su estrategia defensiva. Ella usó una variedad de hechizos, desde hechizos punzantes hasta hechizos desarmadores, cada uno de ellos ejecutado con precisión, lo que lo obligó a cambiar constantemente su enfoque defensivo. El estilo de Jenna era como un juego de ajedrez mágico, cada movimiento calculado, cada hechizo cumpliendo un propósito en la estrategia más amplia. Siempre estaba pensando varios pasos por delante, anticipando los movimientos de su oponente y contrarrestándolos antes de que pudieran materializarse por completo. Su oponente, cada vez más nervioso, intentó un enfoque más agresivo, lanzando una serie de maldiciones contundentes. Jenna, sin embargo, estaba preparada. Ella esquivó hábilmente la primera maldición y usó un encantamiento escudo para absorber la segunda.
Luego, aprovechando el momento, lanzó un hechizo vinculante, alterando sutilmente su trayectoria para curvarse alrededor de su escudo. El hechizo dio en el blanco, envolviéndose alrededor de sus piernas y haciéndolo tropezar. Gena no perdió un momento. Con un movimiento rápido, lanzó un encantamiento silenciador, impidiéndole efectivamente verbalizar más hechizos. Con su oponente ahora silenciado e inmovilizado, Gena se acercó tranquilamente a él y le tocó suavemente el hombro con su varita, señalando el final del duelo. El público, que había seguido el duelo con gran atención, estalló en aplausos. La victoria de Gena fue una clase magistral de estrategia y ejecución mágica. Sus amigos fueron los primeros en felicitarla. «Gena, eso fue brillante», exclamé. «Tu uso de estrategia y hechizos poco convencionales fue increíble». Percival, siempre agradecido por un buen espectáculo, añadió. «Convertiste un duelo en una batalla de ingenio. Fue como ver a un gran maestro trabajando». Abby asintió con la cabeza. «Tu comprensión de los hechizos y cómo contrarrestarlos es incomparable. No solo lo superaste en lucha, lo superaste en pensamiento». Fred, en su habitual estilo lacónico, levantó el pulgar y su respeto por la destreza de Gena quedó claro en su gesto. El final del segundo día del torneo llegó con un auge de emoción, los terrenos de Ilvermorny vibraban de anticipación. Me paré en el centro de la plataforma de duelo, frente a mi oponente, un hábil mago de la Casa de la Serpiente Cornuda. Era conocido por sus poderosos hechizos ofensivos, pero yo tenía un plan que inclinaría la balanza a mi favor. Cuando comenzó el duelo, el aire crepitaba de tensión. Mi oponente no perdió el tiempo y desató una andanada de hechizos, cada uno de los cuales era un testimonio de su destreza. Chorros de fuego, hechizos deslumbrantes e incluso algunas maldiciones oscuras volaron hacia mí. Pero me mantuve firme, desviando calmadamente cada ataque con mi varita. Luego, con una respiración profunda, concentré mi mente y susurré el encantamiento, Piertotum Locomotor. Una oleada de energía mágica me atravesó y el suelo alrededor de la plataforma de duelo comenzó a temblar. De la tierra surgieron figuras de piedra, criaturas tanto humanas como no. Un león con una melena de roca irregular, una imponente figura de caballero y un veloz águila de piedra tomaron forma, sus movimientos fluidos y realistas. La multitud jadeó de asombro y sus murmullos se convirtieron en vítores. Mi oponente, desconcertado por esta exhibición, intentó tomar represalias, pero las criaturas de piedra respondieron rápidamente. El león se abalanzó, bloqueando sus hechizos, mientras el águila planeaba sobre mí, proyectando una sombra protectora sobre mí. El caballero avanzó, con su espada de piedra levantada, no para golpear, sino para intimidar. Los profesores y estudiantes observaron fascinados. El profesor Inkel, conocido por su enfoque innovador de la transfiguración, se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de interés. «Notable uso de Piertotum Locomotor», murmuró, impresionado por la sofisticación del hechizo. El duelo se había convertido en un espectáculo, mi control sobre las criaturas de piedra era absoluto. Cada movimiento de mi oponente fue contrarrestado sin esfuerzo por mis guardianes conjurados. No fue solo una demostración de poder, fue una exhibición magistral de control y delicadeza mágica. Fred y Percival estaban de pie, vitoreando ruidosamente, mientras Gena y Abby observaban con los ojos muy abiertos y sus expresiones eran una mezcla de asombro y orgullo. A medida que avanzaba el duelo, quedó claro que yo tenía la ventaja. Mi oponente, abrumado por la implacable defensa de las criaturas de piedra, comenzó a flaquear. Con un último y elegante movimiento de mi varita, le ordené al caballero que lo desarmara suavemente, su mano de piedra se cerró alrededor de su varita y la apartó. La multitud estalló en un estruendoso aplauso cuando el árbitro me declaró ganador. Mis creaciones de piedra se desmoronaron nuevamente en la tierra, sin dejar rastro de su breve pero formidable existencia. Cuando bajé de la plataforma, mis amigos se acercaron corriendo. «Eso fue increíble», exclamó Abby. «La forma en que controlabas a esas criaturas, era como si fueran una extensión tuya». Percival me dio una palmada en la espalda, sonriendo. «Convertiste un duelo en una muestra de arte. Esas criaturas, era como si salieran directamente de una leyenda». Incluso los profesores, normalmente reservados en sus elogios, asintieron con aprobación. El profesor Inkel se acercó a mí, sus ojos aún reflejaban la emoción del duelo. «Tu comprensión y aplicación de ese hechizo muestra una profundidad de comprensión mágica que es realmente impresionante. Bien hecho». El escenario estaba preparado, una gran arena iluminada por antorchas encantadas, que proyectaban sombras parpadeantes sobre la plataforma de duelo.
En medio de este anfiteatro mágico, Robert estaba de pie, con la varita firme en la mano y el corazón acelerado por la anticipación. Frente a él, su oponente, una maga formidable conocida por su dominio de la magia elemental, preparada para el vuelo. La conexión de Robert con la naturaleza era su fuerza, su afinidad por los animales y las plantas no era solo una pasión, sino un potente arsenal. El aire crepitaba con energía mágica cuando comenzó el duelo, una danza de hechizos y contrahechizos. Comenzó con un movimiento de su varita, murmurando un encantamiento. De la punta de su varita, surgió una corriente de mariposas, revoloteando hacia su oponente en un fascinante remolino. No eran meras distracciones. Cada mariposa era un mensajero transmutado, que llevaba consigo un hechizo vinculante menor. Su oponente los golpeó, molesta, su concentración se fracturó momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Robert golpeó el escenario de madera con el pie. Enredaderas surgieron de las tablas, retorciéndose y girando con vida propia. Se arrastraron hacia su adversario, intentando enredarle los pies y alterar su postura. Con un movimiento de su varita y una explosión de llamas, incineró las enredaderas, pero no sin un costo. Su concentración había flaqueado. Robert sabía que no podía confiar únicamente en su afinidad por la naturaleza. Necesitaba combinar sus talentos innatos con los hechizos de combate que se enseñaban en la academia. Susurrando otro encantamiento, conjuró un lobo espectral, cuya forma brillaba con una belleza etérea. El lobo se abalanzó sobre el mago contrario y sus mandíbulas chasquearon con fuerza mágica. Su oponente respondió con una poderosa ráfaga de viento, haciendo que el lobo espectral se disipara en la niebla. Pero Robert no se dejó intimidar. Tenía un truco más, una combinación de su conocimiento más profundo del mundo natural y su destreza mágica. Cerrando los ojos, buscó profundamente en su núcleo mágico, y cuando los abrió, estaban iluminados con un brillo verde. Con un grito atronador, desató su hechizo final. Desde el suelo debajo del escenario, un roble colosal surgió, sus ramas se elevaron y sus raíces enredaron toda la plataforma. La maga contraria, sorprendida por la repentina erupción de la naturaleza, perdió el equilibrio. Las raíces del poderoso roble se enroscaron alrededor de sus piernas, tirándola hacia abajo. Luchó contra los vínculos naturales, pero cuanto más luchaba, más fuertes se sentían. Cuando finalmente sucumbió y quedó inconsciente, la multitud estalló en vítores. Robert estaba de pie en medio de la arboleda que había creado, jadeando, con su varita aún en alto. Cuando Robert bajó del escenario, le esperaba una bienvenida de héroe. Sus amigos se reunieron a su alrededor, con los rostros iluminados de orgullo y admiración. Los ecos de las felicitaciones llenaron el aire, mezclándose con la magia residual que aún persistía. Robert, con el corazón todavía acelerado por el duelo, apenas podía creer su propia victoria. De repente, el gran roble que había conjurado empezó a temblar. Su poderoso tronco se partió, no con el sonido de la destrucción, sino con la promesa de un espectáculo. En una explosión de colores y luces, el árbol estalló en un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. La multitud quedó boquiabierta de asombro mientras los fuegos artificiales bailaban y se transformaban, tomando las formas de los majestuosos animales que representaban las casas de Ilvermorny. La serpiente cornuda, el Wampus, el Thunderbird y el Pukwudgie. La vibrante exhibición iluminó el cielo nocturno, proyectando un brillo mágico sobre toda la arena. En medio de los vítores y el deslumbrante espectáculo de luces, una figura emergió del humo. Era Violet, la estimada directora de Ilvermorny. Dio un paso adelante con gracia, con los brazos abiertos, atrayendo la atención de todos los presentes. La multitud cayó en un silencio silencioso, anticipando ansiosamente sus palabras. Estudiantes, profesores e invitados de honor, comenzó Violet, su voz resonaba con calidez y autoridad. Esta noche hemos sido testigos no solo de una demostración de destreza mágica, sino de la encarnación del espíritu de Ilvermorny. El coraje, la innovación, el vínculo con los elementos mágicos de nuestro mundo. Estas son las cualidades que apreciamos y celebramos. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron a la multitud y luego continuó. Con inmenso orgullo felicito a nuestros vencedores, los magos y brujas que lograron ser seleccionados para representar a Ilvermorny en el próximo torneo mágico internacional. Uno por uno, Violet nombró a los representantes elegidos. Robert, cuyo dominio de la magia de la naturaleza nos ha cautivado a todos. Abby, con sus brillantes habilidades de duelo. Jenna, cuya destreza estratégica es insuperable. Fred, cuyos hechizos defensivos son impenetrables. Percival, con su excepcional tejido de hechizos. Thomas, con sus inmaculadas transfiguraciones.
John, cuyas ilusiones son incomparables. Francis, con su excepcional elaboración de pociones. Sabrina, cuyo talento de adivinación predice la victoria, y Samuel, cuya dedicación a las artes mágicas nos inspira a todos. A medida que se pronunciaba cada nombre, vítores y aplausos retumbaban en la arena. Los magos y brujas seleccionados se pusieron de pie, con los rostros radiantes de orgullo y emoción. Esto fue más que un simple triunfo personal. Fue un honor representar a su querida escuela y llevar el legado de Ilvermorny y al ámbito internacional. El mágico espectáculo de fuegos artificiales continuó, pintando el cielo con los vibrantes colores y símbolos de Ilvermorny. La noche estuvo llena de magia y celebración, un tributo apropiado a la grandeza de la ocasión y los extraordinarios talentos de los representantes elegidos. Mientras los fuegos artificiales se desvanecían en el cielo iluminado por las estrellas, los estudiantes de Ilvermorny supieron que esta era una noche que recordarían para siempre. Una noche donde la magia, la camaradería y el orgullo se entrelazaron en una exhibición espectacular de lo que realmente significaba ser parte de esta comunidad mágica. Pronto nos iremos a Japón. Díganme lo que piensan, los comentarios críticos son bienvenidos, sé que el ritmo es rápido, tal vez un poco demasiado rápido, pero dejaré que ustedes me lo digan. Cuando los 10 representantes elegidos entraron en la sala encantada, cada uno de ellos sintió un escalofrío de euforia ante el cambiante paisaje que los rodeaba. Los muros, que ya no eran meras barreras, se transformaron en el vívido panorama de un claro místico. La ilusión era tan completa, tan convincente, que podían oír el distante retumbar de un trueno y el susurro del viento a través de la hierba. La atmósfera de la habitación se llenó del rico aroma terroso de la tierra empapada de lluvia mezclado con la frescura de las flores silvestres. El efecto fue calmante pero vigorizante, recordando a cada uno de los jóvenes magos y brujas las fuerzas elementales que estaban a punto de aprovechar en su entrenamiento. En el centro de esta sala encantada había una antigua mesa de piedra, tallada con símbolos y runas de las artes mágicas. Fue aquí donde se reunieron los estudiantes, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de una llama etérea que flotaba sobre la mesa, proyectando sombras fantasmales. Robert, todavía emocionado por su victoria, fue el primero en acercarse a la mesa. Pasó sus dedos sobre los símbolos, cada uno de ellos vibrando con energía mágica bajo su toque. Los demás se unieron a él, formando un círculo alrededor de la mesa, con las manos entrelazadas, sintiendo la oleada de poderes mágicos combinados. Empecemos, resonó la voz de Violet, aunque no estaba físicamente presente. Una brillante proyección de ella apareció en el centro de la mesa. Estas tormentas, el lago que ves ante ti, no son solo ilusiones, sino reflejos de los desafíos que enfrentarás. Aquí aprenderás a aprovechar el poder del mundo natural, a someterlo a tu voluntad y a coexistir con él en armonía. Señaló las montañas y el lago. Cada elemento que ves aquí tiene una contraparte en el reino mágico. Las montañas representan resistencia y fuerza. Las tormentas, cambio y desafío. El lago, profundidad y reflexión. Entrenarás dominando los hechizos y encantamientos que encarnan estas cualidades. Uno por uno, los estudiantes dieron un paso adelante y cada uno aceptó un pergamino atado con una cinta que brillaba como la luz de una estrella. Mientras desataban las cintas, los pergaminos se desplegaron, revelando su primera tarea. Debían convocar y controlar una brisa que pudiera balancear suavemente los imponentes árboles del claro sin arrancarlos de raíz. Un ejercicio de precisión y moderación. Robert, con su profunda conexión con la naturaleza, tomó la iniciativa. Levantó su varita y cerró los ojos para sentir mejor el mundo que lo rodeaba. Susurrando un encantamiento, conjuró un viento suave. Los árboles se balanceaban con gracia y sus hojas crujían en suaves aplausos. Alentados, los demás lo siguieron. La brisa de Abby era fuerte y hacía crujir la maleza. El de Jenna fue un susurro, apenas tocando las hojas. La de Fred fue una ráfaga, más fuerte de lo previsto, que provocó que algunas hojas revolotearan salvajemente. Practicaron hasta la noche, el ambiente de la habitación pasó de la luz del día a un crepúsculo lleno de sonidos de criaturas nocturnas. Su control sobre los elementos creció, al igual que su comprensión de las fortalezas y debilidades de cada uno. A medida que avanzaba la noche, la mesa de piedra brillaba más cálidamente y sus runas más brillantes. La habitación, sensible a su progreso, se transformó una vez más. Las montañas se acercaron, la superficie del lago se onduló a la luz de la luna y las nubes de tormenta se disiparon, revelando un cielo estrellado.
Tom observó atentamente cómo sus compañeros dominaban las sutilezas de los vientos y aguas encantados que se arremolinaban a su alrededor en el claro mágico. Mientras observaba, la directora Violet se acercó silenciosamente, su presencia casi tan modesta como el susurro del viento mismo. Ella estaba a su lado, con la mirada fija en los estudiantes y una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. Desafiante, ¿no?, comentó, con los ojos brillando de diversión mientras observaba cómo el último intento de Fred por controlar su temperamento resultó en el desafortunado derribo de varios árboles. Tom, desconcertado por el comportamiento alegre del director en medio del caos, se volvió hacia ella. ¿Por qué hacerles pasar por esto, director? Parece duro. La sonrisa de Violet se hizo más profunda, sus ojos escaneando a los estudiantes. Tom, en sus últimos años, los estudiantes no solo deben dominar su magia, sino también comprender su profundidad y propósito. Mira a Francis, Sabrina y Samuel. Hizo un gesto hacia el trío, que guiaba a los estudiantes más jóvenes con una paciencia nacida de una profunda comprensión. Para ellos, la enseñanza es el camino hacia la maestría. El acto de explicar, demostrar y guiar profundiza su propio conocimiento y solidifica sus habilidades de una manera que la mera práctica no puede lograr. Tom siguió su mirada. Francis estaba explicando tranquilamente las complejidades de un hechizo de viento ajena, quien parecía cautivada por el dominio del estudiante mayor sobre los elementos. Sabrina estaba demostrando una maniobra particularmente complicada para controlar el flujo del agua, sus manos moviéndose con grácil precisión. ¿Y los más jóvenes?, preguntó Tom, su mirada se dirigió hacia Fred, quien ahora estaba tratando de enderezar los árboles que había derribado, con su frustración palpable. Para ellos, se trata de control y disciplina, continuó Violet, señalando a Fred. La magia, como la naturaleza, puede ser salvaje e impredecible. Estos ejercicios les enseñan a canalizar sus emociones, a aprovechar su poder cuidadosamente. Sin control, su magia no es más útil que una tempestad que derriba todo a su paso, en lugar de nutrir el suelo. ¿Y Jenna?, preguntó Tom, notando su continua distracción por los árboles. Violet se rió suavemente. Jenna demuestra otra lección vital. Concentración. La magia exige presencia, Tom. No es suficiente simplemente realizar un hechizo. Uno debe estar completamente presente, en sintonía con las energías en juego. Jenna aprenderá a desviar su mirada de los árboles a la magia. Ella puede convocar para afectarlos. Tom asintió y comenzó a comprender los métodos de enseñanza en capas que empleaba Violet. Director, ¿cómo se decide quién aprende qué lección?, preguntó con curiosidad. Los ojos de Violet escanearon pensativamente el horizonte antes de responder. La magia misma a menudo elige la lección, Tom. Yo simplemente ayudo a guiar la varita. Hizo una pausa, asegurándose toda la atención de Tom. La interacción de cada estudiante con su magia es única. Algunos, como tú, observan y preguntan. Otros se lanzan de cabeza a la acción. Mi función es ayudar a cada uno de ustedes a encontrar su camino, no guiándolos por él, sino iluminando donde se encuentra. Su mirada se posó nuevamente en los estudiantes, orgullo y un toque de desafío brillando en su expresión. Durante las próximas 2 semanas, sigue observando, Tom. Verás no solo cómo crecen en sus habilidades mágicas, sino cómo crecen como personas, capaces de dar forma no solo a elementos, sino también a sus destinos. Ella giró hacia él y apoyó suavemente una mano en su hombro. Estoy bastante segura de que ya has conquistado estos encantamientos menores, comentó, con sus ojos violetas brillando de alegría. Los labios de Tom se curvaron en una sonrisa mientras movía su muñeca. Al instante, un viento feroz aulló a través del bosque, obligando a innumerables árboles a inclinarse como en reverencia, sus ramas gimiendo siniestramente. La espeluznante sinfonía provocó que un escalofrío le recorriera la espalda. Cuando cesó el hechizo, el bosque se estremeció y poco a poco recuperó su tranquilo equilibrio. Como dije, sin duda, repitió, dándole un ligero golpe en el hombro antes de hacerle un gesto para que la siguiera. La curiosidad de Tom sobre la próxima competencia de duelo permaneció intacta mientras seguía a la directora Violet fuera de la habitación encantada. El cielo sobre Ilvermorny estaba pintado con los tonos dorados del crepúsculo, proyectando largas sombras sobre los terrenos de la escuela. Caminaron juntos hacia su gran oficina revestida de hiedra, un lugar lleno de sabiduría y artefactos antiguos. Una vez dentro, Tom no dudó. Director, sobre la competencia en Japón, ¿cuál es el proceso para llegar allí después de nuestras 2 semanas de entrenamiento?
Violet se reclinó en su silla y sus ojos reflejaron el parpadeo de la chimenea. Ah, el viaje a Mount Okoro es tanto una lección de magia como de intercambio cultural. Después de nuestras 2 semanas iniciales de entrenamiento intensivo aquí, utilizaremos una serie de medios mágicos para garantizar que su llegada sea segura y educativa. Se puso de pie y caminó hacia un globo terráqueo grande y detallado que se encontraba en un rincón de la habitación. Con un suave movimiento de su varita, el globo giró lentamente, deteniéndose con el archipiélago japonés al frente. Utilizaremos trasladores diseñados específicamente para este viaje. Estos no son trasladores ordinarios. Están encantados con runas antiguas para protección y encantados para proporcionar una transición suave y educativa a través de varios sitios mágicos clave en todo el mundo. Tom, intrigado, se acercó. ¿Sitios mágicos? Sí, continuó Violet, su varita trazando un camino sobre el globo. Primero, visitarás las ruinas del otrora gran mercado de brujas en el Cairo, un lugar repleto de historia y tradiciones mágicas. Aquí aprenderás sobre el comercio global de artefactos y pociones mágicas. Luego, te detendrás en el Himalaya, en un monasterio escondido que ha sido un lugar de contemplación mágica durante siglos. Los monjes son guardianes de raros textos y prácticas mágicas. Hizo una pausa, dándole a Tom un momento para absorber la información. Cada ubicación se elige para ampliar tu comprensión del mundo mágico y prepararte mental y espiritualmente para los desafíos que te esperan en Mount Okoro. Tom asintió, imaginándose ya la aventura. ¿Y una vez que lleguemos a Japón? Violet sonrió, su rostro iluminado por la emoción de la oportunidad educativa. Mount Okoro en sí es una de las instituciones mágicas más antiguas y respetadas del mundo. La escuela es conocida por su estricto cumplimiento de la disciplina mágica y sus prácticas mágicas únicas, muchas de las cuales le resultarán bastante esclarecedoras. Regresó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una caja pequeña y ornamentada. Al abrirlo, reveló varios objetos pequeños y brillantes. Estas son fichas de Sakura. Al llegar, cada uno de ustedes recibirá una. Están encantadas para ayudarlos a adaptarse al aura mágica local. Esto es crucial ya que la magia ambiental en Japón es bastante distinta de la que tenemos aquí en Ilvermorny. ¿El medio ambiente realmente afecta tanto nuestra magia?, preguntó Tom, con un atisbo de preocupación en su voz. No es de extrañar que Ilvermorny tenga dificultades y fracase allí. La magia afecta su producción. Absolutamente, afirmó Violet. La magia no se trata solo de agitar una varita y recitar hechizos. Está profundamente influenciada por la tierra, su historia y su gente. En Japón, sentirás una energía mágica diferente, una que está entrelazada con la naturaleza y los espíritus que habitan allí. Esto puede resultar desconcertante para quienes no estén preparados, pero las fichas de Sakura ayudarán a mitigar esos efectos. Tom sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Parece que no solo vamos a batirnos en duelo, sino también a aprender. Ese es precisamente el punto, Tom. La expresión de Violet era seria pero amable. La magia se trata de conexión. Conectarse con otras culturas, con la historia, con diferentes aspectos del mundo mágico. Los duelos son solo una parte de tu viaje. Comprender y respetar la profundidad y diversidad de la magia en todo el mundo es igualmente importante, si no más. Final de capítulo.